Para hablar de los segundos mensajeros es necesario conocer el panorama general de la señalización celular. La señalización celular se inicia cuando una célula libera una molécula mensajera denominada ligando. En la mayor parte de los casos, la molécula mensajera o ligando se une a las células que presentan receptores específicos capaces de reconocer al ligando en particular, los cuales se encuentran en la superficie extracelular. Esta interacción entre el ligando y el receptor determina que una señal se releve a través de la membrana hasta el dominio citoplasmático del receptor. Una vez que esta señal ha llegado a la superficie interna de la membrana plasmática, un tipo de receptor transmite una señal del dominio citoplasmático a una enzima cercana, la cual genera un segundo mensajero. Como esto provoca una reacción celular mediante la generación de un segundo mensajero, la enzima se conoce como efector. Los segundos mensajeros son señales químicas intracelulares cuyas concentraciones son controladas por hormonas, neurotransmisores y otras señales extracelulares. Se obtienen a partir de sustratos fácilmente disponibles y tienen una vida media breve. Los segundos mensajeros más importantes son el cicloadinosin monofosfato, el guanosin monofosfato cíclico, el ion de calcio, el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el monóxido de nitrógeno. Estructura del segundo mensajero. Algunos ejemplos de segundos mensajeros como AMP cíclico o GMP cíclico contienen estructuras similares. Por ejemplo, el AMP cíclico contiene enlaces esteres entre un grupo fosfato y los grupos hidroxilos 3 y 5 de un simple residuo de adenosina. Se forma a partir de ATP en una reacción que es catalizada por la adenilciclasa, que está regulada del modo siguiente. La adenilciclasa de cada célula que produce AMP cíclico, que a su vez produce eventualmente la degradación del glucógeno, está localizada en las membranas plasmáticas de las células. Función dentro de la célula. En la comunicación celular es muy importante un equilibrio entre las proteínas, enzimas, coenzimas, receptores y mensajeros de la información para darle al organismo de los seres vivos lo que requieren para su adecuado funcionamiento. En todos los sistemas, es decir, si el organismo, de acuerdo a la información que les llega, detecta que es necesario acelerar o para la producción de ciertas sustancias, lo hará para así regular y equilibrar las funciones en los diferentes sistemas. Existen diferencias importantes entre el metabolismo de los nucleótidos en las bacterias y las células de mamíferos, e incluso algunas diferencias entre el ser humano y otros mamíferos. Los nucleótidos purínicos y pirimidínicos participan en muchas funciones celulares críticas. Las funciones metabólicas de los nucleótidos comprenden desde servir de precursores monoméricos del RNA y DNA a servir como segundos mensajeros. Las fuentes de nucleótidos purínicos y pirimidínicos son las rutas de síntesis de novo y el reciclaje de nucleobases y nucleósidos exógenos y endógenos. Las concentraciones intracelulares de nucleótidos están reguladas muy finamente mediante una serie de enzimas controlados alostéricamente y situados en las rutas en que los productos finales nucleótidos controlan pasos clave en la ruta. Para la replicación del DNA se generan directamente a partir de los ribonucleótidos y esas reacciones están también cuidadosamente controladas por los nucleótidos a través de su actuación como efectores positivos o negativos. Además, la regulación del metabolismo de los nucleótidos vía regulación alostérica, las concentraciones de enzimas clave en la ruta metabólica se alteran a lo largo del ciclo celular.
Existen diversas enfermedades o síndromes que son el resultado de defectos en las vías metabólicas para la síntesis de nucleótidos de novo, de reciclaje o bien para la degradación de nucleótidos. Entre ellas se encuentran la gota, que es el defecto en la síntesis de novo de los nucleótidos purínicos. Otro ejemplo es el síndrome de Lesch-Nyhan, que es el defecto en el reciclaje de las bases purínicas. Otro ejemplo de estos defectos es la aciduria orótica, que es el defecto en la síntesis de novo de los nucleótidos pirimidínicos, y enfermedades de inmunodeficiencia. Estos son los defectos en la degradación de nucleósidos purínicos. Dado que la síntesis de nucleótidos es indispensable para la replicación de DNA y la síntesis de RNA en las células en división, los fármacos que bloquean las rutas de síntesis de novo de nucleótidos se han utilizado con éxito como agentes antitumorales y antivirales. Entre las patologías asociadas al AMP cíclico se encuentra el VIH. El papel del AMP cíclico durante la infección por el VIH ha sido motivo de varias investigaciones, con diferentes resultados contradictorios. Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos presentados hasta el momento, se propone que el AMP cíclico podría tener un papel dual durante la evolución de la infección por el VIH. Su papel benéfico se centraría principalmente en el control de la replicación viral, bloqueando la actividad de las repeticiones terminales largas y factores de transcripción o evitando la infección de nuevas células blanco, por disminución de la expresión de los correceptores virales como CCR5 y CXCR4. Uno de los mecanismos que podría explicar este fenómeno es el incremento del AMP cíclico mediado por las células TREG-CD4, ya sea empleado por la inyección de esta molécula en células blanco o a través del eje CD39-CD73 para generar adenosina. Sin embargo, los datos son escasos y no permiten establecer claramente el papel de estos mecanismos de supresión viral. Paradójicamente, con este papel benéfico, la segunda posibilidad es que el aumento del AMP cíclico podría tener un papel perjudicial. De hecho, se considera que el efecto negativo sobre la proliferación, activación, respuesta citotóxica y en la producción de citocinas que se observa durante la infección viral se asocia con altos niveles de AMP cíclico. La supresión inmunitaria mediada por el incremento de AMP cíclico, el cual puede ser incluido por proteínas virales o por la expansión de células TREG-CD4, las cuales emplean este mecanismo de AMP cíclico de forma inespecífica. Es una estrategia utilizada por el virus para favorecer el establecimiento de la infección y evitar su eliminación.